Poder compartir una vez más las bendiciones del Señor me da tanta alegría que podamos estar juntos, que podamos compartir el reino sobre la tierra, que podamos hacer la guerra espiritual, que podamos estar juntos para esta escuela de guerra hermosa. Escogí esta hora porque pues no ha sido fácil este momento, pero estamos en un momento bueno y bienvenidos a aquellos que verdaderamente están pendientes de la escuela y que quieren verdaderamente recibir la bendición en la escuela. Estamos agradecidos con el Eterno por todo lo que está haciendo. No se pierdan esta escuela que es una bendición. Vamos a hablar acerca del Mamón, de Mamón y el Leviatán, del poder que ejerce el Mamón en las aguas de Babilonia. Acuérdense que Babilonia son las aguas del Leviatán. Y acuérdense que Mamón opera Mamón opera en Babilonia muy fuerte porque Mamón es la divisa de Leviatán. Mamón es la herramienta que utiliza Leviatán para controlar las naciones, para controlar la banca mundial, para controlar la banca faraónica del siglo XXI, porque la banca faraónica del siglo XXI es tremendo. Está gobernando a través de las tarjetas de crédito, a través de tanta maldad y tanto daño que le está haciendo a la tierra. Es por eso que Mamón está gobernando fuertemente, porque Mamón es la divisa de Leviatán y Mamón opera en las aguas de Leviatán, que es Babilonia. Entonces vamos a hablar de este espíritu malicioso del Mamón, de cómo este demonio de Mamón ha estado operando y cómo este demonio ha estado manipulando y controlando, porque este demonio no solamente controla a la iglesia, acuérdense que este demonio también controla a todo lo que tiene que ver con las riquezas, a todo lo que tiene que ver con el oro, a todo lo que tiene que ver con los tesoros, con los secretos financieros y los tesoros de la banca mundial. Entonces la iglesia ha estado dormida y la iglesia no ha conocido verdaderamente el poder que ejerce Mamón porque la iglesia ha estado totalmente dormida. Pero entonces ahora la iglesia se va a levantar y cuando la iglesia se levante y despierte, entonces la iglesia va a poder hacer la guerra estratégica, porque la iglesia necesita hacer guerra estratégica. Perfecto. Entonces el hombre fue creado para tener placer. El hombre no fue creado para ser dominado por Mamón. El hombre fue creado para dominar a Mamón. El hombre fue creado para vivir en la economía del reino. Y la economía del reino le trabaja al Señor. La economía del reino le trabaja a Dios. De tal manera que cuando Dios creó a Adán, Adán no estaba preocupado por ir a trabajar y por generar dinero, porque ya los recursos de la tierra le daban todo. La tierra le generaba todo, por lo tanto, Adán gobernaba la tierra con poder, con autoridad, y los recursos del reino estaban a disposición de Adán. Perfecto. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre, voy a leer esto literalmente, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Vieron? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre fue creado con placer. Significa, Dios no creó el sexo porque Dios tiene sexo. Dios creó el sexo como placer para agradar al hombre, para bendecir al hombre, porque Dios se agrada, el Eterno se agrada cuando el hombre tiene placer dentro de los órdenes divinos del reino. ¿Perfecto? Entonces el hombre fue creado para tener placer y Dios creó el sexo para eso. Dios creó el sueño para eso, Dios creó la comida para eso, Dios creó la ropa, los viajes para que el hombre tuviera placer. Dios no creó al hombre para que sufriera. De hecho, cuando el hombre falló y cuando el hombre pecó y rompió propósito y rompió plan eterno de Dios, el hombre salió del jardín del Edén y entonces ahora se fue a Babilonia y en Babilonia ahora tendría que trabajar con el sudor de su frente y generar. Ahora el hombre entra a ser esclavo de Mamón, ahora el hombre entra a ser esclavo de Leviatán, ahora el hombre tiene que trabajar para el Leviatán. ¿Por qué? Porque el hombre hizo enemistad con Dios, el hombre se apartó del diseño original, entonces ahora el hombre va a necesitar ya no la economía del reino que antes tenía, sino la economía de Leviatán, que es Mamón, que es riquezas con un amor exagerado a ellas, porque cuando tú no las has tenido, estás desesperado por tenerlas, y cuando tú las tienes mucho y no estás preparado en el reino, estás desesperado por tener más y coleccionar más dinero, porque Mamón gobierna tanto al que tiene como al que no tiene. Mamón gobierna tanto al pastor que recibe ofrendas pero que no ofrenda, que recibe diezmos pero que no diezma, como también Mamón gobierna al pueblo que no ofrenda ni diezma, que no honra, que no da, porque Mamón es el sistema y la divisa de Leviatán que ha sido creado para seducir y para manipular la tierra, de tal manera que por dinero la gente se dobla, que por dinero la gente, acuérdate que
que Eva se dobló porque la serpiente le ofreció y le dijo, tus ojos serán abiertos y conocerás y serás igual a Dios. En otras palabras, tendrás el poder y el dominio que Dios tiene. Entonces la sedujo con Mamón. La serpiente le ofreció a Mamón, a Eva, y Eva le creyó a Mamón y se doblegó. Es por eso que más adelante la serpiente misma, que es el Leviatán, se le presenta a Jesucristo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí ha sido dado y a quien yo quiera lo doy. Y le mostró los tesoros de este mundo y las riquezas y el gobierno de este mundo. O sea, lo sedujo. Solo que Jesucristo el Señor operaba con la economía del reino y no iba a ser doblegado a través de Mamón. Eva se doblegó a Mamón y por lo tanto doblegó también a Adán, a Mamón, pero Jesucristo el Señor no se doblegó a la serpiente, sino que le habló y le dijo, al Señor tu Dios servirás y solo a Él, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás, no adorarás a Mamón, ni a sus riquezas, ni al poder de Leviatán. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la serpiente Leviatán salió vencida y salió destruida porque no pudo seducir al Rey de los Reyes y Señor de los Señores como sedujo a Eva y como sedujo a Adán. Esta es una guerra tremenda. Entonces, perfecto. Acab y Jezabel servían a Baal. ¿Entiendes? Acab y Jezabel servían a Baal, perdieron el propósito, perdieron el foco. Ellos eran servidores porque aunque Acab es hijo o es judío o es hijo del Eterno, al casarse con Jezabel, que era adoradora de Baal, del dios de la lluvia, que Baal era el dios de la lluvia, pero también es el espíritu del Leviatán, porque todo lo que tiene que ver con aguas tiene que ver con Leviatán. Entonces, Acab y Jezabel servían a Baal. Elías llegó para romper el poder de Leviatán y trajo la lluvia. Entonces la unción de Elías llegó para romper el poder de Leviatán y decirle a Leviatán, aquí tú no tienes poder. Elías es entonces el espíritu de la profecía, es el espíritu de Cristo. Es por eso que Elías vino, Elías viene y Elías vendrá. Elías vino en los días de acá para humillar a los demonios que se creían dueños del agua y de la lluvia. Perfecto. Elías vino en los días de Juan el Bautista, que vino para abrirle camino a una voz que clama en el desierto, para abrirle camino al Señor y desatar la unción en el Jordán. Tremendo, para herir el poder de Leviatán, porque Elías es un espíritu fuerte para herir el poder de Leviatán. Entonces, Elías vino en los días de Acab, Elías vino en los días de Juan y Elías está viniendo en nuestros días, en los días de la iglesia, que se va a levantar para romper el poder de las tinieblas, el poder de Mamón, ese poder de control y ese poder de manipulación que está gobernando las naciones. Perfecto. Entonces, Acab y Jezabel servían a Baal, Elías llegó para romper el poder de Leviatán y trajo la lluvia. Desató la lluvia, desató el agua, abrió los cielos y le enseñó a la tierra y le dijo, aquí quien gobierna es el Señor nuestro Dios, porque yo soy una voz que clama en el desierto, preparando la llegada del reino, preparando la llegada del gobierno para aplastar la matriz de Leviatán, el poder del Mamón y el poder del sistema que estaba operando, el poder jezabélico, el poder malicioso del sistema en turno. Perfecto. Entonces, Mamón trabajó para Elías. ¿Por qué Mamón trabajó para Elías? Porque cuando tú caminas con el reino y cuando tú eres un adorador del reino, todo se te postra. Leviatán va a trabajar a tu favor y entonces Mamón va a trabajar a tu favor y se van a someter a tu voz. Acuérdate que el Mamón es representado por un viejo que tiene monedas de oro y también es representado por un buitre negro. ¿Ya? Entonces, si tú ves la historia en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 4, beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Aleluya. Empieza una guerra tremenda. Elías es un espíritu tremendo porque es una figura del Cristo, es una figura de lo divino. Así como la serpiente salió humillada y se tuvo que postrar delante de Jesucristo, ahora la serpiente representada en el Mamón y representada en el Leviatán se postra delante de Elías y no solamente se postra, sino que le trae pan, le trae comida, le trae carne, lo alimenta. Pero si ustedes se dan cuenta, beberás agua del arroyo. El lugar donde opera el Leviatán es el arroyo, es las aguas. Ahí en el lugar de las aguas recogerás la herencia. Cuando caminas en revelación, y es lo que el Señor le dice a Ciro. Aleluya, así le dice el Señor a su ungido a Ciro, a quien tomé yo por su mano derecha para desatar lomo de reyes,
para abrir las puertas y las puertas nunca se cerrarán. Yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Aleluya. La unción de riqueza para herir el poder del Leviatán y del Mamón está cuando tú eres ungido, cuando tú caminas en la revelación del reino. Y ahí está Elías. Acuérdate que, aleluya, 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 aleluya. Acuérdate que el Leviatán siempre opera en aguas. Acuérdate que el Leviatán siempre opera en aguas. Y el Leviatán siempre va a querer dominar y controlar. Pero aquí tenemos a Elías dominándolo. Acuérdate que Elías es el espíritu de la profecía y es el espíritu de Cristo. Es un espíritu poderoso. Y así como Cristo lo dominó allá en el desierto cuando la serpiente le ofreció los reinos de este mundo, ahora entonces Elías viene y lo desafía y el Señor le dice, vas a beber. Lo fue y lo desafió. Y le dijo a Acab, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y Acab lo corrió y no le creyó. Pero el profeta salió. Y en esa huida que el profeta salió porque había escasez, se fue y el Señor le dio una orden y le dijo, como el rey no entendió, porque Babilonia gobierna, el Leviatán gobierna en Babilonia, y en Babilonia opera la divisa de Mamón. ¿Entiendes lo que te digo? El Leviatán gobierna en Babilonia porque las aguas de Babilonia las aguas de Leviatán es Babilonia. Y en Babilonia opera la moneda o la divisa que es Mamón, riquezas exageradas o amor a las riquezas. Entonces el Señor le dice al profeta, como aquí no te honraron, porque aquí opera el sistema de Leviatán, te vas a ir que yo tengo un arroyo y en ese arroyo vas a beber agua. Vas a desafiar el poder del Leviatán y no solo vas a desafiar el poder del Leviatán, sino que también en los cuervos, que es el espíritu de las riquezas, el espíritu de Mamón, te va a sostener. Aleluya. Porque después se va a morir ese demonio porque lo vas a vencer y voy a preparar a una mujer restaurada que te va a sostener, que representa la iglesia, que te va a sostener, que te va a levantar. O sea, hay una generación que va a vencer el poder del Leviatán. Hay una generación que va a vencer el poder de Mamón, que no va a trabajar para Mamón, porque va a descubrir que ella vino para gobernar, que ella vino para tener placer, que ella vino para ponerle el pie en la cabeza a la serpiente y sobreponerse y gobernar la tierra. Pero tienes que tener un entendimiento de reino. Los cuervos sostuvieron al profeta y Mamón representa a un cuervo, a un buitre. ¿Qué te parece? Entonces, Mamón va a tener que trabajar a tu favor. ¿Cuándo? Cuando tú operas a favor del reino. Cuando tú operas a favor del reino, tu vida cambia, tu destino cambia. Entonces la guerra que vamos a hacer contra Leviatán que opera en Babilonia y que en Babilonia gobierna Mamón, porque la divisa de Leviatán, la divisa de Leviatán es Mamón, y Mamón es el amor exagerado a las riquezas o la idolatría a las riquezas. Y este demonio opera en todas las esferas, en todos los montes y no respeta nada, pero esa es la moneda de Leviatán. Esa es la moneda de Leviatán, esa es la divisa de Leviatán. Jesús dominó a Leviatán. Si tú ves la historia, qué tremenda, continuamos. Jesús también dominó a Leviatán. Lo desafió y lo obligó a soltarle las riquezas. Le ordenó, si tu divisa es riqueza, si tu divisa es Mamón, ahora Mamón tendrá que trabajar para mí. Y así como Mamón trabajó para Elías, ahora Mamón trabaja para Jesucristo el Señor. Tremendo, aleluya. Cuando estás ungido, Mamón va a trabajar para ti y lo vas a vencer. Entonces no serás tú trabajando para Mamón, sino Mamón trabajando para ti, porque el Señor te ha dado una revelación para gobernar la tierra. Porque tú vives en revelación y eres un guerrero para derribar los poderes de las tinieblas. Tremendo. Jesús no amaba el dinero, ni lo servía. Leviatán tenía que soltarle a Mamón. Mateo 17:27 que dice, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí, y paga los impuestos. ¿Qué te parece? Fue a las aguas de Leviatán, porque Leviatán opera en las aguas, y no solamente fue a las aguas de Leviatán, sino que aquello que se llama dinero.
Aquello que se llama oro, aquello que era la codicia de Herodes, o de César, perdón, era la codicia de César y era por lo que César peleaba. Él dijo, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Lo del César es el amor a las riquezas, que es mamón, pero lo de Dios es la economía del reino, aleluya, el amor y la pasión por el reino. Entonces él vino y se fue a las aguas y dio una orden para que el pez le vomitara esa moneda que es la divisa de Leviatán. Fue a la matriz de Leviatán y le quitó la divisa, le quitó la moneda a Leviatán. Entonces Leviatán y entonces Mamón trabajaron a favor de Jesucristo el Señor. Las riquezas van a trabajar a tu favor cuando tú seas alguien que entendió el reino y cuando tú seas alguien de guerra. Entonces no trabajarás para Mamón, sino que tú lo vas a derribar y tú lo vas a destruir. Aleluya. Las riquezas se mueven en aguas profundas. Los tesoros escondidos no están en la luz. Los tesoros están en las tinieblas. Es por eso que Jesucristo llevó cautiva la cautividad, descendió a los lugares profundos de las tinieblas y ¿qué? Y dio dones, rompió la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos dones es riqueza, esa es economía de reino. Esa no es codicia de mamón, esa es economía de reino. Esa es riqueza integral, que es la riqueza del reino. Perfecto. Y en esos dones están nuestros ministerios. Pero acuérdate que mi mayor herencia no es $1,000,000. Mi mayor herencia es mi don, porque con mi don yo puedo producir dinero. Con mi don yo puedo hacer que se muevan las aguas de arriba y las aguas de abajo, que se mueva la tierra y los cielos y que todo opere a mi favor. Pero las riquezas se mueven en aguas profundas. ¿Entiendes? Mamón se mueve en aguas profundas. Mamón no solo habita, Mamón habita en la calle y habita en el banco. Mamón habita en los casinos y Mamón habita en los mercados. Pero en todas las profundidades está Mamón. En todas las profundidades hay dinero. El dinero soborna a los grandes y a los pequeños. La gente se doblega por dinero, por amor al dinero, porque esa es la estrategia de Leviatán: ofrecerte a su Mamón, ofrecerte a su divisa para doblegarte y para matarte y para matar el propósito del Señor en tu vida. Porque algunos ministerios no hablan lo que tienen que hablar, porque algunos profetas matan su don y lo comprometen y terminan hablando el libro de otro hermanito y terminan predicando como otro hermanito, porque empezaron a hablar la economía del reino, empezaron a hablar el reino, pero el Leviatán se levantó y entonces el Leviatán les escondió a Mamón y ya Mamón no está en sus manos, no hay dinero, no hay riqueza. ¿Por qué? Porque algunos ministerios que trabajan en Babilonia, llamados evangélicos, llamados religiosos, llamados pentecostales, llamados como se llamen, operan con Mamón. Y cuando ellos escuchan la palabra que les agrada, sueltan a Mamón. Pero cuando ellos reciben una palabra o oyen una palabra que no les gusta, ellos retienen a Mamón. Y entonces el profeta se va sin dinero a su casa. Porque el sistema no lo bendijo, porque no le gustó lo que el profeta habló, porque el pastor que opera ahí es un pastor que es amigo de Mamón. ¿Entiende lo que estamos hablando? Esto es muy serio, es muy tremendo. Por eso la iglesia necesita romper a Mamón. Por eso necesitamos a Elías para que rompa a Mamón. Elías no vino a darle palabras bonitas al rey y a la reina para que Mamón estuviera en las manos de él. Elías vino a desafiar al rey y a la reina. Y cuando tú desafías al rey y a la reina, que representa el sistema, que representa Babilonia, el Leviatán es humillado y Mamón va entonces a sostener a Elías en el arroyo y va entonces a soltarle Mamón la carne al profeta, porque Mamón es representado con un cuervo. Entonces el cuervo ahora le trae honra al profeta. Por cuanto el profeta habló la verdad, Mamón se posta delante del profeta y no es el profeta profetizando bonito al rey para tener a Mamón, sino que ahora es Mamón postrándose al profeta para traerle resurrección, para traerle vida y trabajar a favor del profeta para que el profeta no muera. ¿Cómo te quedó el ojo? Esto es muy tremendo, es muy poderoso. Entonces las riquezas se mueven en aguas profundas y solo las dominan los justos. Si tú eres un justo y eres un hijo del reino y eres un guerrero de la matriz de David, un guerrero de la matriz de Débora, un guerrero de la matriz de Esther, un guerrero de la matriz de Yael, que agarró la estaca y se la metió en las sienes a aquel hombre y lo mató. Si tú vienes de esa casa guerrera, tú vas a poder dominar las
los poderes de las riquezas. Tú vas a gobernar. Si tienes la unción de José, vas a entrar a la matriz del faraón, donde habita el cocodrilo, donde habita el leviatán, donde habita Mamón, y vas a hacer que Mamón trabaje para ti. Y entonces faraón se va a postrar delante de ti y va a reconocer y va a decir: ¿dónde hay otro hombre que tenga el Espíritu de Dios como José? Entonces faraón reconoció el poder de José, pero acuérdate que José es una figura del Cristo que había de venir. Por lo tanto, José no se doblegó al sistema. Entonces Mamón se postró delante de él y el cocodrilo se sometió. ¿Por qué? Porque José tenía el poder de la justicia del Cristo. Entonces, si nos levantamos en autoridad, vamos a derribar el poder del Mamón, lo vamos a someter y las riquezas van a trabajar a nuestro favor y no nosotros buscando las riquezas. No sé si estamos entendiendo un poco. Oh, profundidad. Romanos capítulo 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán sondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Hay profundidad. Pero solamente Ciro, con la unción del Cristo, va a entrar a los tesoros escondidos, a los secretos muy guardados, y entonces va a liberar el lomo de los reyes y va a traer la riqueza del reino y va a romper y va a herir al espíritu del Mamón. Eso solo lo va a hacer el que tenga la unción de Ciro, unción de rompimiento. Eso solo lo va a hacer el que tenga la unción de José, unción de rompimiento. Eso solamente lo van a hacer el que tenga la unción de Cristo, unción de rompimiento, que bajó a las profundidades y rompió los cautiverios y trajo la riqueza del reino en dones a los hijos y a los justos de la tierra. Tremenda esta palabra, poderosa esta palabra, maravillosa, maravillosa. Entonces Mamón, que todavía mama, Mamón es un espíritu que todavía mama, porque le gusta mamar. Mamón nunca se sacia. Mamón opera en la política, de ese tipo de políticos que no quieren dejar de mamar, que les gusta la teta porque tienen mucha leche. A Mamón le gusta mamar. ¿Por qué algunos ministerios y algunos de nosotros los pastores no hablamos la verdad como la tenemos que hablar? Porque todavía somos mamones, todavía somos mamonas, nos gusta mamar, no queremos soltar la teta del sistema, no hablamos como tenemos que hablar la guerra espiritual, el reino y el rompimiento, no desafiamos a Babilonia, no desafiamos a Leviatán, no desafiamos a Mamón, porque tenemos miedo que nos quiten la credencial, que nos corran de la denominación, que nos saquen del ministerio, que nos excluyan, que nos maldigan, que nos manden al infierno, que nos excomulguen, y entonces vamos a perder el salario que Mamón nos paga cada mes. Gente, por favor, fuimos llamados para gobernar la tierra y a nosotros no nos pagan Mamón, a nosotros nos paga el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Es por eso que cuando caminamos en el reino, entonces los peces de la matriz de Leviatán van a soltar la herencia para nosotros. ¿Entiendes lo que te digo? Pero cuando tú trabajas para el sistema, Mamón te va a dar migajas y encima te va a dominar, te va a controlar, te va a pisar, decide la hora que sales, decide a qué horas termina tu reunión, decide cuánto ganas, decide si tienes casa o no tienes casa, decide si tienes carro o no tienes carro, controla el dinero de la escuela de tus hijos, controla todo en tu vida, porque Mamón opera en la denominación, porque Mamón opera en el sistema, porque Mamón opera en todas las formas de dominación de Leviatán y del sistema babilónico. Tremendo todo esto. Entonces Mamón todavía mama. Todavía mama. Mamón todavía mama. Y no quiere dejar de mamar. Perfecto. Entonces, que mama más cantidad o más tiempo de lo normal, eso es Mamón. Un espíritu que mama más cantidad o más tiempo de lo normal. Y ese demonio, Mamón, está gobernando la tierra, la política, la economía, las naciones, los continentes, la tierra, y está dominando la iglesia. Porque es una iglesia que no depende del Señor, sino que es una iglesia que depende de la denominación, que depende del grupo, que depende del líder, que depende del pastor. Entonces, deme dinerito, entonces voy para acá, voy para allá, y entonces estamos dependiendo. ¿Por qué Mamón nos mete miedo diezmar, nos mete miedo ofrendar? Porque Mamón nos dice que vamos a quedar pobres, porque Mamón nos dice que nosotros dependemos del trabajo, porque Mamón nos dice que nosotros vamos a quedar en la ruina. Entonces el pastor no diezma ni ofrenda porque es esclavo de Mamón, y entonces como él no diezma ni ofrenda, también sus feligreses son ladrones porque son gobernados por Mamón, y es un ciclo que está gobernando. Mamón gobierna al pastor o al líder, y Mamón gobierna a la iglesia local.
¿Entendió? ¿Por qué? Porque Mamón gobierna al pastor, la denominación gobierna al pastor, porque la denominación trabaja para el leviatán, para llenarle la matriz al faraón, para llenarle la matriz al cocodrilo. ¿Qué le parece a usted? Tremendo todo esto. Qué lindo, ¿no? Hermoso para la guerra. Dile al que está a tu lado, si es que tienes a alguien al lado, hermoso para la guerra. Tremendo. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto y entendemos lo que es la guerra espiritual y vamos a pelear contra estos demonios desde una posición de reino, desde una posición de autoridad, vamos a vencerlos y a dominarlos y Mamón trabajará para nosotros. Y el Leviatán tendrá que vomitar la moneda, tendrá que vomitar la divisa para los justos del Padre. Amén. Entonces, Mamón, de la palabra hebrea, riquezas, que significa dinero, representa al anticristo, un demonio que es enemigo del propósito del reino, un demonio que es enemigo de la revelación del reino, un demonio que estaba presente en la serpiente en los días de Adán y de Eva, y un demonio que siguió presente, y esa misma serpiente se le apareció a Jesucristo también, y lo quiso engañar, y lo quiso seducir. ¿Y cómo lo quiso seducir? Ofreciéndole riquezas, ofreciéndole poder. Solo que nuestro Dios es el dueño de todo, por lo tanto no se doblegó a la oferta de Mamón, a la oferta de Leviatán, a la oferta del sistema en turno. Qué tremendo todo esto. Entonces, Mamón representa un cuervo negro, un buitre que devora todo, que se come todo, un demonio que se come todo, un demonio que opera las emociones, un demonio que opera los sentimientos, un demonio que opera la economía, la banca mundial, un demonio que hace que un hijo mate a su padre, que hace que un hijo mate a su madre, que hace que familias enteras se maten por amor a una herencia, que hace que personas desaparezcan, que hace que las riquezas de los subterráneos aparezca el muki, aparezca el enano, para enterrar los tesoros, para enterrar a las personas que están en la mina y matarlos. Eso es el espíritu de Mamón, que es un demonio sísmico, también cósmico, que opera con el Leviatán, porque es la moneda del pez de las aguas, es la moneda del Leviatán, que solamente Leviatán la vomita y la suelta cuando la autoridad de Cristo opera a través de los hijos del reino. Tremendo. Entonces, Mamón también representa un nombre de monedas de oro. Mamón es la divisa de Leviatán y es representado en Dagón. Se representa con Dagón, es parcero de Dagón. Dagón es un dios de los filisteos y este Dagón es el dios del mar. Es el Dios que comanda las aguas del mar. O sea que es el mismo Leviatán, que es el príncipe del mar, el rey de las aguas, en compañía con la reina de las aguas. En compañía con estos demonios que asfixian la tierra y que no dejan que la tierra avance y que no dejan que el justo se levante. Entonces Dagón trabaja con Mamón, que es el mismo Leviatán. Pero tenemos a Astoret, que es la diosa de los fenicios, que también es otro demonio que trabaja en codicia, que trabaja en maldad, en mentira, en engaño, junto con el Leviatán, que son los mismos demonios. Y está Moloch. Moloch también es un dios de la promesa y de los votos. Es un Dios donde se basan las promesas y se hacen los votos. Es un Dios mentiroso que se roba la economía, que se roba el dinero. Es un demonio mentiroso. Es el mismo demonio de San Pedro. Pero no de San Pedro el apóstol, sino de San Pedro el falso, aquel que tiene la llave para comandar las aguas, aquel que tiene la llave para comandar la iglesia falsa, aquel que es el dueño de los mares, porque con él vinieron la pesca milagrosa y él también caminó sobre las aguas aparentemente. Entonces San Pedro es un demonio que trabaja de la mano con el Leviatán para atormentar las finanzas, para atormentar la pesca. Cada vez que hay ausencia de pesca, que no hay pesca, el demonio de San Pedro está gobernando las aguas y tenemos que quebrarlo. Una iglesia de guerra, una iglesia de rompimiento. Tremendo. Entonces, trabajamos con todos estos demonios mentirosos que tienen que ser derribados y destruidos. Entonces, Dagón es el dios de los filisteos y es el dios del amor. Este demonio también es un dios del amor que tiene que ser destruido. Trabaja con el amor, trabaja con el mar, tiene que ser derribado. Osiris es el mismo demonio
Es la misma Venus, que es la diosa de las aguas, la reina de las aguas, la reina del mar, la reina de las costas, la reina del Amazonas, aquella que trabaja con los pozos, con las fuentes. También Osiris es la diosa de los egipcios, la diosa del cocodrilo, del dios de las aguas del gran Nilo. Los demonios que operan con Leviatán y que operan con Mamón. Este es un símbolo de la fertilidad y de la agricultura. Este demonio es invocado y este demonio comanda a Mamón para que Mamón asfixie la agricultura y asfixie también la fertilidad. Son demonios, son pactos de las tinieblas que trabajan con Leviatán para destruir la iglesia y entonces hacer que la iglesia se someta a Mamón. Pero cuando nosotros caminamos en el reino y somos guerreros y somos ofrendadores y somos diezmadores y somos gente que hace pactos con ofrendas y rompe las tinieblas, entonces Mamón se somete a nosotros, se somete a nosotros. Tremendo. Entonces Mamón, este mismo demonio de Belial, que es el dios de las ganancias corruptas, es el mismo demonio que trabaja con el Leviatán. Y este Belial se mueve entonces en los casinos, se mueve entonces en todo tipo de negocio perverso, que es el mismo Leviatán trabajando con Mamón para asfixiar a los justos. Entonces Mamón es un dios arameo, él es el control de Leviatán en las finanzas mundiales, en la seducción financiera. Faraón es el faraón económico, es el cocodrilo de las aguas bancarias mundiales, y este demonio tendrá que ser derribado por una generación que sabe ofrendar, por una generación que viene de la matriz ¿de quién? De Abel, porque Abel es un hombre que con su sangre redime la tierra, que por causa de su ofrenda hay sangre. Que es tanto el odio que tiene el Leviatán y es tanto el odio que tiene el Mamón en contra de los justos que mata a Abel, porque Abel dio la mejor ofrenda para el Dios Todopoderoso. Los demonios de las aguas no quieren que la adoración sea del Señor, pero ha llegado la hora donde una samaritana llegó al pozo y el Señor le gritó y le dijo: ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a hacerlo con una adoración extrema, y una de la adoración tiene que doler, y la ofrenda es parte de una adoración que hiere el poder de Mamón, que hiere el poder de Leviatán, que hiere el poder de las tinieblas. Tremendo. Entonces, este es el control de Leviatán, Mamón, en las finanzas mundiales. Es la seducción financiera. Es el faraón económico del siglo XXI. Es el cocodrilo de las aguas bancarias mundiales. Es el cocodrilo que se traga todo. Entonces tenemos que derribarlo, y somos nosotros los llamados para quebrar el poder de Leviatán, para poder quebrar el poder de Mamón que opera, porque acuérdate que Mamón es la moneda de Leviatán, es el dinero de Leviatán, es la divisa de Leviatán. Entonces en Lucas 16:33, ningún siervo puede servir a dos señores. Mira que el Señor reconoce que Mamón es un señor, porque poderoso caballero es don dinero. Porque mucha gente, ¿y sabes por qué Jesús reconoce que Mamón es un señor? Porque mira, había un hombre que había guardado todos los mandamientos. Había un hombre que caminaba en una santidad con sus fuerzas. Había un hombre que tenía el rito judío, el ritual judío. Y entonces era fiel por las obras y por la fuerza, por su propia fuerza, por su propio poder. Y entonces el Señor habló de los 10 mandamientos y él se levantó y dijo: todos los he cumplido. Yo no soy pecador, yo no estoy en pecado. Entonces Jesucristo el Señor sabía que Mamón lo gobernaba. Por eso le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces como la serpiente, el pitón lo envolvía, como la serpiente, el cocodrilo lo dominaba, él se fue de la reunión y abandonó. Y ahí el Señor le dio a entender a esta generación que hay dos señores. Que aquel joven rico fue capaz de dejar, o sea, se dejó de masturbar, no adulteró, no fornicó, no mató, no robó, no levantó falso testimonio, vivió una vida íntegra para Dios y adoró al Señor, pero también adoraba a Mamón y era siervo de Mamón. Y en la hora que el Señor quiso sacar a Leviatán, quiso sacar al Mamón, él entonces salió corriendo porque pudo más el amor al Mamón. Es por eso que el Señor está diciendo y está reconociendo que Mamón es un señor y que personas, apóstoles, pastores, 5 ministerios, políticos,
venden lo que sea por tener a Mamón. Hacen lo que sea por tener a Mamón. Personas se prostituyen por tener a Mamón. Personas matan el espíritu de Leviatán en venganza y en odio, opera el sicariato por dinero, por Mamón. Mamón es el Dios que gobierna toda la tierra porque es la moneda de Leviatán. Entonces Leviatán es el patrocinador de las finanzas mundiales. Y anótelo. Leviatán es el patrocinador de las finanzas mundiales. Leviatán es el patrocinador oficial. Es la banca mundial. Es el Fondo Monetario Internacional. Es el espíritu del sistema, es el sistema corrupto. Es por eso que cuando vas al banco a traer tu dinero te dicen, señorita, disculpe, señor, disculpe, no hay sistema. Leviatán tiene controlado el sistema. Por lo tanto, Mamón gobierna y la gente se desespera y espera horas de horas hasta que Leviatán libere el sistema, porque el sistema son las aguas de Leviatán y porque Mamón es la moneda de Leviatán. Y nosotros tenemos que venir y romper, y quebrar, y destruir el poder de Leviatán para que no gobierne más en la iglesia local. ¿Y eso cómo va a pasar? Eso va a ocurrir cuando una generación de Elías se levante para desafiar a Acab, para desafiar a Jezabel. Cuando se levante la generación de Cristo caminando sobre las aguas para herir la matriz de Leviatán y decir a Leviatán y a Mamón, ustedes no se van a someter a mí, yo no me voy a someter a ustedes, son ustedes que se van a someter a mí. ¿Qué te parece? Qué tremendo y qué poderoso es esta escuela, cómo podemos y tenemos que seguir rompiendo en esta escuela. Tremendo. Entonces, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero no está hablando del dinero, está hablando de Mamón. Porque cuando hay un amor excesivo a las riquezas opera Mamón. Entonces no puedes amar a Mamón. No puedes amar a Mamón, no puedes amar a Mamón. Mamón seduce con el espíritu de Leviatán. En Mateo 6, 19 al 24, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Pero cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, es porque en la tierra manipula Mamón. Pero en el cielo no manipula Mamón, porque en el cielo gobierna el reino, el rey de los reyes y el señor de los señores. Entonces no os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y el hollín minan y donde ladrones roban y hurtan. Más si no haceos tesoros en el cielo. Cuando dice haceos tesoros en el cielo, no es que vamos a tener una casa de oro en el cielo, porque cuando tú estás pensando en una casa de oro en el cielo, también Mamón está gobernándote, porque vas a adorar al Señor por amor a la casa de oro. Vas a vas a la reunión el domingo porque no quieres ir al infierno, quieres irte al cielo, y en el cielo hay un mar de cristal y hay una casa de oro. Entonces Mamón te sigue gobernando porque por amor a la casa de oro te quieres ir a vivir al cielo. Entonces Mamón te continúa gobernando. Pero tengo una noticia para ti: la casa de oro no va a ser en el cielo, la casa de oro va a ser en la tierra. Entonces, haceos tesoros en el cielo. Ahora, ¿cuál es el tesoro del cielo? El tesoro del cielo no es la luna, el tesoro del cielo no es el sol, el tesoro del cielo no es las estrellas, el tesoro del cielo es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es el gobierno, es el reino eterno de Dios. Haceos tesoros en el cielo. Pero aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y el galardón es el tesoro. Y el galardón es el regalo. Es el reino viniendo a la tierra. Aleluya. Vamos a romper a Mamón, porque Mamón nos mete codicia con la casa de oro en el cielo para que nos olvidemos de la tierra y para que él siga gobernando la tierra. Porque acuérdate que él se arrastra sobre la tierra. Polvo comerás y sobre tu pecho andarás. A él le dieron la orden de caminar sobre la tierra hasta que la iglesia le ponga el pie en la cabeza a la serpiente. Pero no se la va a poner si la serpiente todavía lo domina con dinero, con Mamón. Tremendo. Yo no sé si hay alguien ahí que puede decir amén. Yo no sé si hay alguien ahí que puede decir tremendo. Yo no sé si hay alguien ahí que puede decir, ¿qué es esto, Dios mío? ¿De dónde es esto? Esto es del reino. Entonces no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. No sirváis a Mamón. No adoréis a Mamón. Haceos tesoros en el cielo. Cuando vosotros hacéis tesoros en el cielo, vosotros vais a amar al Padre. Vais a amar su reino. Vais a amar su galardón. Vais a amar su gloria. Y entonces todo te va a venir y vas a ser rico en la tierra. Y vas a ser prosperado en la tierra porque estás procurando primero las cosas
del cielo. ¿Y cuáles son las cosas del cielo? No es la luna, no es el sol, es el Padre. Tremendo. Cuando los judíos ven al cielo, no ven a los cielos, no ven a la luna, ven al Padre. Amén. Entonces, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro es el Padre, tu corazón va a estar en el Padre. Si tu tesoro es Mamón, tu corazón va a estar con Mamón y no vas a poder servir al reino porque no puedes servir a dos señores. No puedes servir a tu tesoro y no puedes servir al Señor tu Dios. Entonces tú decides, o amas a Mamón o amas al Señor. Es por eso que si amas al Señor, vas a amar al Padre, vas a amar su reino. Pero si amas a Mamón, vas a ver el cielo por la casita de oro. Vas a ver el cielo por el mar de cristal, porque todavía amas a Mamón. Todavía eres mamón, eres mamona. No has dejado de mamar, te gusta mamar. Tremendo. Entonces, amar a Mamón más que al reino alimenta la matriz de Leviatán. Amar a Mamón más que al reino alimenta la matriz de Leviatán. La alimenta, la alimenta. La alimenta. Es por eso que tenemos que levantarnos y ser una generación entonces de gobierno, una generación entonces de reino, una generación entonces de autoridad, de poder, de gloria. Nos vamos a levantar para herir. Pero vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10? A ver, vamos a poner aquí. Primera Timoteo, a ver, 6:10. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:10? Porque la raíz de todos los males es amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mucha gente está codiciando la casita en el cielo porque todavía están amando a Mamón y son servidores de Mamón. Y no solamente quieren amar a Mamón en la tierra, sino que quieren a Mamón en el cielo. Solo que no van a tener a Mamón en la tierra, pero no van a tener a Mamón en el cielo, porque en el cielo no gobierna Mamón. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Significa que el reino, que es el galardón y que es el tesoro, viene para la tierra. Entonces vamos a hacer la guerra contra los demonios de Mamón y vamos a quebrar a Mamón cuando entendamos el reino. Tremendo, tremendo y claro. Entonces el mar entregará a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Solo el amor al reino, y cópialo, solo el amor al reino destruye a la arma financiera del Leviatán. Solo el amor al dinero, el amor al reino destruye a la arma financiera del Leviatán, que es Mamón. Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Solamente con el reino, solamente con decretos de reino, solamente con oraciones de reino, solamente con gloria de reino vas a poder destruir a Mamón, vas a poder herir a Leviatán, vas a poder destruir a la Babilonia. No con tu mensaje religioso, no con tu tacañería evangélica católica o evangélica babilónica, sino con entendimiento de reino, entendiendo que tú eres el patrocinador oficial del reino de Dios sobre la tierra, y que a ti te dijeron ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Aleluya. Esa es la orden, ir por todo el mundo y entonces sembrar el evangelio del reino, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, todo aquello que Mamón te obliga, Mamón te habla de que vas a ser pobre, Mamón te habla de que no te vas a levantar, Mamón te mete miedo a ofrendar, Mamón te mete miedo a invertir, Mamón te mete miedo a muchas cosas. Entonces, cuando tú ames el reino, Mamón se va a someter a ti y tú lo vas a dominar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que todas las cosas van a venir por añadidura a ti. Significa que dentro de esas cosas va a venir Mamón, que va a trabajar a tu favor. ¿Por qué? Porque tú trabajas para el reino y buscas el reino. Entonces va a buscar primeramente el reino de Dios. Solo desde el reino Leviatán soltará las riquezas. Solo desde el reino. No con el mensaje pentecostal, no con el mensaje babilónico. Si quieres herir a Mamón, tienes que amar el reino. Si quieres herir a Mamón, si quieres que Mamón trabaje para ti, tienes que amar al reino y buscarlo primeramente.
¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces, solo desde el reino, Leviatán soltará las riquezas y Mamón se someterá a los justos. Entonces, ¿por qué se va a someter? ¿Por qué? Porque tú amas el reino. Entonces, Job capítulo 20, verso 15, que dice, devoró riquezas, pero las vomitará y de su vientre las sacará el Señor. La serpiente devoró riquezas. La serpiente devoró riquezas, le devoró riquezas a Adán y se las quiso devorar a Cristo, mas no pudo. Devoró riqueza, pero la vomitará. El pez vomitó la riqueza a Jesús y Jesús pagó el impuesto porque el pez vomitó la riqueza. Leviatán vomitó la riqueza. Las aguas vomitarán la riqueza. Las aguas trabajarán para ti. Las aguas se someterán a ti porque tú las vas a gobernar, porque tú viniste para caminar sobre las aguas, y caminar sobre las aguas significa gobernar las profundidades de Leviatán y decirle a las tinieblas que tú gobiernas todos los mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de las aguas, el mundo de los aires, el mundo del subterráneo. Tú eres la boca del Señor. Tremendo, tremendo, tremendo. Devoró riquezas, pero las vomitará. Tremendo. El mar entregará a sus muertos. Y el mar lo representa el Leviatán. ¿Qué te parece? El mar entregará a sus muertos. Vas a recuperar todo lo que has perdido, todo lo que te robaron en tus abuelos, en los abuelos de los abuelos de tus abuelos, todo lo que perdiste, tu virginidad, tu ingenuidad, tus finanzas, tu vida, tu ministerio, tu hogar, tus sentimientos. Fuiste robado, fuiste maltratado. Leviatán te sedujo, Leviatán te engañó, porque Leviatán trabaja en las aguas y trabaja con seducción. Te engañó la seducción, te engañó con el falso esposo, con la falsa esposa, te engañó con el falso novio. Leviatán te confundió, Leviatán te robó las finanzas, porque cuando te divorcias pierdes dinero, pierdes casa, pierdes dignidad, pierdes nombre, pierdes reputación, porque el Leviatán le gusta tontarte, engañarte y robarte. Mamón y Leviatán trabajan juntos. ¿Qué es esto? El mar entregará a sus muertos, Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Leviatán tiene que entregar todo. Pero yo no solamente creo que eran muertos físicos, también son muertos de finanzas. Porque todos aquellos tesoros escondidos que están en las aguas son muertos, pero en nuestra mano son vivos. Esas riquezas de las aguas vendrán a ti. El Leviatán te devolverá, así como el pez le devolvió la moneda a Pedro para que pagara. Así como la moneda vino en las manos de Pedro para que pagara, porque Pedro representa al colectivo, a la iglesia, que le quita. Por eso es que a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era normal que el pez le entregara la moneda a Pedro, porque Pedro representa una iglesia que le arranca el dinero, que le arranca las riquezas al Leviatán y que somete a Mamón. Tremendo. Y a ti te daré las llaves del reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo, porque el Leviatán trabaja en el cosmos, trabaja desde abajo. Entonces vamos a atar al Leviatán abajo para que sea atado arriba. Vamos a desatar el reino abajo para que sea desatado arriba. Entonces algo grande va a venir y la iglesia se va a levantar, y esa iglesia que representa, esa iglesia de ese colectivo, que es ese Pedro colectivo, es esa iglesia colectiva, caminará sobre las aguas, le quitará las riquezas al Leviatán, aleluya, y tendrá las llaves y será la roca donde el reino se sembrará sobre la tierra. Una iglesia restaurada, una iglesia que le pone el pie en la cabeza a la serpiente, una iglesia que gobierna con autoridad, una iglesia que rompe el poder de las aguas, pero solamente lo vas a hacer si conoces el reino. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que verdaderamente es el reino, que nosotros entendamos lo que verdaderamente está pasando. Es por eso que esta es la hora. Hoy declaro que las riquezas vienen a tus manos. Hoy declaro que jamás serás esclavo de Mamón. Hoy declaro que empezarás a sembrar y a ofrendar. Hoy declaro que el Señor entregará riquezas en tus manos. Y entonces las riquezas de la tierra se someterán a ti. Entonces el Muki te devolverá todo. Los demonios de las minas abrirán la matriz y soltarán las riquezas, porque tú vas a gobernar. Porque tú tienes poder. Porque tú estás ungido. No tengas miedo de entrar a las tinieblas. Porque las riquezas no están en la luz.
Las riquezas están en la matriz de los peces en las aguas, en la matriz del leviatán en las aguas, en la matriz de los casinos, en la matriz de la prostitución, en la matriz de la pornografía, en la matriz de los negocios fraudulentos, en la matriz de la tierra está el diamante, está el petróleo, está el carbón, el agua está en la tierra enterrada, las perlas están enterradas en la matriz de las aguas. Entonces todos los tesoros están allá. Necesitas la unción de Cristo para bajar a las profundidades y romper la cautividad. Necesitas la unción de Ciro para romper el lomo de los reyes y tener los tesoros escondidos. Necesitas una unción superior para gobernar las fuentes de arriba, las fuentes de abajo. Necesitas la unción de José para gobernar sobre la casa del faraón, sobre la casa del cocodrilo, sobre la casa de Mamón. Pero solo lo vas a hacer si tienes reino, si conoces reino. Pero si eres babilónico, jamás tendrás la llave para abrir, porque la llave del reino solamente serán dadas al colectivo representado en Pedro, a la iglesia que tiene entendimiento, a la iglesia que domina las aguas, a la iglesia que le quita la moneda de la boca a los demonios de las aguas. Llegó la hora del reino de Dios sobre la tierra. Llegó la hora de la guerra. Hijos de Sión, levántense, porque el tiempo ha llegado. Hoy los bendigo y profetizo bendición sobre ustedes. Estamos juntos y yo declaro y profetizo que muchos aquí van a tener que levantarse y van a tener que luchar contra Mamón y derribarlo y destruirlo. Mamón no te va a dominar y nunca más te robará tu trabajo, ni te robará tus finanzas, ni te robará tu felicidad, ni te robará nada. Porque a partir de este momento, ese cuervo que alimentó a Elías te va a alimentar a ti, va a traer riquezas para ti, los demonios trabajarán para ti, Macumba te va a traer ofrenda, Umbanda te va a traer ofrenda, los demonios te van a traer ofrenda, el Gaucho Gil te va a traer ofrenda, los demonios de las aztecas te van a traer ofrenda, esos demonios incas, esos demonios mayas, todos ellos van a trabajar a tu favor, las tinieblas van a trabajar a tu favor. Por eso tienes que estar ungido para entrar a las tinieblas y arrancar la herencia de los hijos y descubrir los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para entregárselos a los hijos del reino. Eres tú el guerrero, el que vas a pelear por tu casa y por tu generación. Pero si no eres alguien de diezmo ni de ofrenda ni entendido en lo que es siembra, si eres una persona que eres gobernada por Mamón, jamás verás la gloria del Señor. Y si no entiendes reino y te pones a repetir cualquier bobada que cualquier religiosito habla, vas a ser un religioso más, un seguidor más de Babilonia, y el leviatán te va a abusar, el leviatán te va a matar, el leviatán te va a ahogar, porque Pedro se hundió en las aguas, Pedro se hundió en las aguas, y te digo una cosa, Pedro no murió solo porque Jesucristo estaba ahí. Pero si Jesucristo no hubiera estado ahí, Pedro hubiera muerto, porque todo lo que se sumerge en las aguas muere, porque todo lo que se mete en las aguas, el leviatán lo agarra y lo mata. ¿Entiendes? Entonces, si tú quieres gobernar, necesitas caminar en revelación y dominar las aguas y dominar al leviatán. Pero esto solo vas a desde Cristo, porque Cristo, los discípulos le dijeron, Señor, 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 despierta que morimos. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? Y empezó y reprendió los vientos y los demonios de las aguas y los demonios de los vientos, que son los demonios de Leviatán también, los demonios cósmicos, se sometieron a la voz de Jesucristo. Solo desde Cristo, solo desde el reino, vas a dominar las aguas, vas a dominar al Leviatán, vas a dominar al Mamón. Llegó la hora de que conozcas reino. Te bendigo, te activo, actívate, desato, soplo vida, unción profética, unción de revelación, unción de activación, unción de Ciro, unción de Jesucristo ahora, unción de Elías ahora, para hacer que los cuervos te bendigan. Ahora esa unción se desata, ahora esa gloria viene para ti, ahora viene la revelación del reino, ahora la profundidad de las riquezas vienen a tus manos, en el nombre del Señor. Te bendigo, que el Eterno te bendiga y sigue la escuela. Un besito, un abrazo a todos y es una bendición siempre estar juntos. Disculpen que ya fue un poco tarde la escuela, pero pues no es fácil, estamos rompiendo y es con amor que lo hacemos. Por favor, compartan esta escuela, es un amor, es una bendición. Gracias a todos, los amo, los bendigo, que el Eterno les bendiga. Un besito a todos, son mi alegría. Estoy feliz por poder soltar estas perlas del Padre, del reino, y poder compartirlas con ustedes. Son una bendición en mi vida. Gracias por existir, gracias por estar ahí. Los bendigo, un beso a todos, chao. Qué lindo, gracias por estar juntos, gracias, que el Eterno les bendiga.